Y el rango general anual en Estados Unidos en dólares, ¿cuánto sería? Hay también a veces algunas ligeras diferencias por carreras. Únicamente piensan que el costo de estudiar en el extranjero es el tuition, pero también hay que considerar el dormitorio, los libros, el seguro. Yo soy Alonso Alegre, director académico. Y yo soy María Paz Reboredo, directora de Counseling de Educa College Prep. Y hoy día vamos a hablar de cuánto cuesta estudiar en el extranjero en el año 2025. ¿Qué tal, María Paz? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Interesado por el podcast que vamos a hablar hoy día sobre los costos de estudiar en el extranjero en el año 2025. Sí, grabamos un podcast hace un par de años donde hicimos una revisión de un poco qué era lo que implicaban los costos en el extranjero y dar algunos rangos aprox. Pero obviamente han habido algunos cambios y sí creo que es importante que podamos actualizar para poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Me parece importante. Empecemos un poco sobre los costos generales, sin ir a un país a la vez todavía. ¿Dónde está el rango de estudiar en el extranjero ahorita? O sea, digamos, si podamos hablar de un rango super aprox, vamos a poder empezar alrededor de los 25-30 y eso se va a poder ir para arriba. Ahora, algo que es súper importante tomar en cuenta cuando hablamos de comparar costos en el extranjero es tener claro cuántos son los años de estudio en cada país. Porque no podemos comparar pues, un sistema de 3 años contra un sistema de 5 años y obviamente ahí van a haber algunos cambios, ¿no? Sí, creo que es importante eso porque de hecho impacta mucho la liquidez y la inversión al final, ¿no? Años de estudio en el extranjero, por lo general, si llevas un programa internacional, tipo un bachillerato o alguno de esos diplomas europeos, ¿cuántos años tiende a ser en cada país? Usualmente vamos a estar moviéndonos de 3 a 4 años, dependiendo del país específico en el que estemos. Estados Unidos y Canadá tiende a ir por los 4, Europa 3 generalmente. Hay algunos sistemas con 4 años también, dependiendo también de los cursos que se eligen en el IB, dependiendo o en el bachillerato que estén llevando en su colegio. Y de las notas que se obtienen en los exámenes finales de ese bachillerato es que también algunos chicos logran convalidar algunos cursos, avanzar algunos créditos y posicionarse, digamos, de manera un poquito más anticipada en la parte más específica de la carrera, ¿no? Y eso obviamente puede reducir tiempos y por ende costos. Por lo general, cuando converso con padres y hablamos de qué pasa si no tengo un diploma internacional, yo le digo, bueno, en el peor caso, estudias 4 años, ¿no? O sea, hay que verlo de dos perspectivas, pero digamos, no es imperativo ni obligatorio tener un diploma internacional. Eso va a hacer que en los países donde se estudia 3, se estudie 4 porque añaden un año previo, ¿no? Acuérdate que cuando uno se mueve de un sistema a otro, no siempre el match va a ser perfecto, no va a calzar siempre perfecto. Entonces, a veces en ese como descuadre, por decirlo así, puede ser que tengamos que poner algo intermedio, un sanguchito entre un sistema y el otro para poder asegurarnos que el acople funcione bien. En ese caso, pues hay que poner un año extra o medio año extra. En realidad depende mucho de qué sistema vienes y a qué sistema vas, ¿no? Pero sí, digamos, en líneas generales, 3 a 4 años va a ser un rango usual cuando estamos hablando de una carrera de pregrado en el extranjero. Otro concepto importante que hay que definir es lo que se conoce como el tuition, ¿no? Que es el costo de estudios en la universidad. Me ha pasado también algunas ocasiones que converso con familias y únicamente piensan que el costo de estudiar en el extranjero es el tuition, Claro. ¿no? Y yo les digo, pero también hay que considerar el dormitorio, la alimentación, los libros, el seguro. Cuando se van, no siempre los chicos o las familias toman en cuenta que hay muchos otros costos, ¿no? Mira, hasta el teléfono celular, el internet, o sea, son pequeñas cositas, pero que a la larga son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando solemos hablar de costos de estudiar en el extranjero, creo que es prudente incluir todo el gasto estimado, ¿no? Estos suelen ser como que costos que las universidades publican en sus webs, donde incluyen hasta el gasto en libros, ¿no? Sí, libros, comida, cuarto, seguro de salud, pasajes muchas veces, ¿no? Entonces tratar de tener todo lo que un alumno tendría dentro de su student budget, ¿no? Claro, como el gasto normal de un estudiante. Exacto. Y las universidades lo que te dan es eso, un poco como un alumno promedio gasta tanto.
¿no? Y ahí obviamente pues cada uno puede jugar un poco con esos números, pero sí tienen algunos indicadores de más o menos qué es lo que te va a ir costando, ¿no? Me gustaría ahora conocer un poco más, ya que hemos hablado de estas definiciones importantes, ahora sí, ¿cuánto nos cuesta estudiar en el extranjero? ¿Qué te parece si empezamos con Estados Unidos? Eso tiende a ser 4 años por lo general. Sí, por lo general la educación de pregrado en Estados Unidos tiende a durar 4 años. Como hablábamos hace un rato, hay ciertos chicos que si tienen una muy buena nota en ciertos cursos del bachillerato pueden exonerar algunos cursos, lo cual nos ayuda a reducir costos al final porque tienes menor En creditaje. increíble, claro. Ajá. Pero normalmente 4 años digamos que tiende a ser lo usual. Y el rango general anual en Estados Unidos en dólares, incluyendo todo, ¿cuánto sería? Podemos estar empezando en unos $40.000 al año, nuevamente incluyendo todos los costos, y sí, ese monto se puede ir hasta alrededor de los $100.000, ¿no? De 95 para arriba. Entonces, por toda la educación sería más o menos entre 160 a 400. Sí, De hecho, recuerda que tenemos un video también en YouTube de becas en Estados Unidos para que puedan saber cómo funciona el financial aid y los scholarships. Ejemplos de universidades en Estados Unidos en el rango bajo, digamos, cerca a los 40, a los 50. o sea, generalmente ahí vamos a poder encontrar las universidades que son públicas. Público, ojo, es completamente independiente de qué tan buena es la universidad. Por ejemplo, tenemos Georgia Tech, que es una universidad pública que nos cuesta $55.000 al año y es top 3 de ingeniería, al costado de MIT, de Stanford, ultra top. Entonces, público no tiene nada que ver si es bueno o malo, simplemente es quien dirige un poco, quien da el funding, ¿no? de la universidad y quién es el que está administrando al final ciertos fondos. Y ahora mencionas una Stanford. ¿Cuánto te cuesta una Stanford más o menos? Un Stanford más o menos unos $95.000 a más al año, ¿no? Ahí hay un costo de vida bastante elevado, justamente pues al estar en Silicon Valley tiene costos más altos. O sea que puede casi ser el doble. Sí, casi es el doble. Y están en el ranking al costado. O sea, hay algunos años que Georgia Tech sale 2 y Stanford 3, y a veces hacen un switcheroo, pero digamos que académicamente estamos hablando de dos universidades que tienen un nivel académico similar, solamente que están ubicadas en partes distintas y están manejadas por entidades distintas. Y también lo que afecta un poco a Stanford, tengo entendido, es la ubicación geográfica. O sea, Silicon Valley es carísimo, ¿no? Como NYU, como... Sí, o sea, en verdad todo lo que tiene que ver con costos de vida sube. Entonces eso sí tiene un impacto importante en los costos finales, ¿no? En segundo lugar, en temas de costos, vendría a ser Canadá por la cantidad de años que puede hacer. Sí, los sistemas canadienses normalmente tienen 4 años de educación, es lo regular. Si solamente hablamos de cuánto nos cuesta el año, quizás estamos hablando, como bien mencionas, de rangos similares, ¿no? En un sistema canadiense pues podemos estar empezando entre 30 a $35.000 al año, y sí, nos podemos ir a universidades que pueden rondear los $70.000 al año, sobre todo si estamos en ciudades grandes. Es un rango bien amplio de la inversión total, ¿no? O sea, puede ser unos 30 por 4, 120 mil dólares a 280 mil dólares. ¿Y qué encontramos ahí? Ejemplos en el rango bajo. Por ejemplo, McMaster University, podemos tener Calgary. Generalmente universidades que no están en ciudades tan grandes. Ojo, Calgary igual es una ciudad importante, solamente que no es pues Toronto o Vancouver. El costo de vida es menor. El costo de vida es bastante menor. Y eso es en dólares estadounidenses, ¿no? Los 30 mil dólares y cubre todo. Sí, todo en dólares americanos. Y en el rango más alto, ¿qué hasta la Universidad de Toronto? La Universidad de Toronto, la Universidad de Waterloo, por ejemplo, también tiene costos bastante altos porque está en Toronto. Ok. Entonces sí, podemos irnos a rangos bastante más altos. También en líneas generales, no solo en Canadá, hay también a veces algunas ligeras diferencias por carreras. Por ejemplo, las carreras como arquitectura o carreras donde se involucra material, o sea, ciencias, donde tienes que pues, estar en el laboratorio, arte, donde tienes que tener material, tienden a tener costos un poco más altos que aquellas carreras donde va a ir más por un lado teórico, ¿no? Ahora, yo hace un momento cuando presenté a Canadá, Reino Unido, como comentábamos a primera vista, se ve similar a Canadá al año. Tiene un rango muy parecido, pero ahí puede haber una oportunidad de estudiar menos años, ¿no? Si tienes los diplomas específicos, las credenciales necesarias, Reino Unido puede ser 3 años. Sí, o sea, el sistema británico es un sistema que está súper bien estructurado. Entonces, siempre y cuando uno llegue con las credenciales adecuadas, y eso es muy importante para el acople, digamos, al sistema británico, la carrera se puede lograr en 3 años.
Entonces eso pues nos reduce bastante los costos también. ¿Y cuál es el rango en dólares americanos para estudiar en Reino Unido actualmente? Mira, podríamos estar empezando alrededor de unos 40, quizás un poquito más, en universidades como por ejemplo Swansea, que tiene costos interesantes, $40.000 al año. Y sí podríamos, si estamos en Londres, por ejemplo, ¿no? Una universidad como un King's College, de repente alrededor de unos $70.000 al año. Que por los 3 años puede ser 120 a 2 días. O sea, donde cambia es versus Canadá podría ser $280.000 al año los 4 años en Toronto. Acá en Kings puede ser $210.000 la carrera entera, ¿no? Claro. Y finalmente tenemos a la Unión Europea. Ujú. Muy buenas oportunidades. De hecho, hemos hablado en otros videos también de lo que significa estudiar allá. Universidades en diferentes países que ofrecen programas en inglés. Y el rango también es un rango interesante, ¿no? Cuenta un poquito de ello. Sí, o sea, en la Unión Europea pues estamos hablando, primero que tenemos un rango súper amplio de países, así que vamos a tener bastante diversidad de oferta, ¿no? Desde ciudades o, digamos, pueblos un poco más pequeños, ahí podemos, digamos, jugar un poco con los costos, ¿no? Si me voy a un lugar un poquito más pequeño, puedo tener costos más interesantes, pero los rangos sí son bastante amplios, o sea, puedo estar empezando en unos $25.000 y se puede ir normalmente a alrededor de los $40.000, quizás ciertas universidades en Europa continental también. Y son generalmente 3 años, ¿no? Por ahí un par de países pueden ser 4. Sí, como estamos hablando todavía de un continente, no de un Sí. país en sí, vamos a estar de 3 a 4 años, nuevamente depende de la carrera, del país y del sistema del que yo provengo para poder hacer el acople con el sistema del que voy, ¿no? Entonces 3 a 4 años es un rango usual, ¿no? Y como te decía, el rango de costos pues sí tiene también tiene un rango bastante amplio, ¿no? Donde te puedes mover. Claro, o sea, acá hay una oportunidad muy buena porque si encontramos una opción de $25.000 al año y en un país que sean 3 años, aprovechando las credenciales que tienes, empezamos en $75.000, que sería la inversión más barata de completar un grado en el extranjero, ¿no? Ujú. Cuenta un poco de ejemplos en la Unión Europea, tal vez un ejemplo en España, otro en Países Bajos, en Italia. O sea, por ejemplo, una universidad que es muy buena académicamente, tenemos varios alumnos ahí, es la Universidad de Navarra. Ahí podemos estar empezando alrededor de unos $33.000 al año. Son más o menos unos $130.000 la carrera completa. Sí. Y de repente, por ejemplo, la Universidad de Ámsterdam, ¿no? Puede estar alrededor de unos 37, nuevamente, con todos los costos incluidos. Y ahí tiende a ser, 3 años, sí. o sea, más o menos unos 100.000 por ahí, ¿no? Más o menos. Más o menos, quizás un poquito más caro por año, pero menos años, Y una ¿no? universidad privada tipo la Bocconi, que está muy de moda últimamente, ¿cuánto puede estar esa universidad? Bocconi está alrededor de los costos de la Universidad de Ámsterdam, alrededor de unos 37, 40. A pesar de ser privada igual que la pública en Países Bajos. Sí, lo que pasa es que Países Bajos ha puesto costos más altos a partir de este año. Entonces, hasta el año pasado sí podíamos ver costos quizás un poquito más amigables en Países Bajos. Sin embargo, el gobierno entró a poner algunas regulaciones muchísimo más estrictas de lo que se habían ido, justamente porque la educación pública en Países Bajos es en inglés y eso pues abrió Hubo un boom. un boom. Entonces el gobierno está frenando. Entonces parte de ese freno es subir costos para que baje un poquito la demanda, ¿no? De hecho, estos valores que mencionas, que pueden llegar a también ser unos 100, $110.000, tipo UVA en Ámsterdam, la Bocconi, no se alejan tanto del costo de estudiar en Latinoamérica, ¿no? Si consideramos, como bien tú dijiste al inicio del video de hoy, no solamente lo que te cuesta la universidad, sino cuánto gasta mi hijo en comer en casa, en la universidad, en transportarse, en el seguro que le pago, en los libros, o sea, porque todas esas cosas las vas a dejar de pagar en Latinoamérica y las vas a pagar en Europa o en Canadá o donde fuere, ¿no? Quizás se puede sentir un poquito más fuerte porque lo ves pues todo junto de una sola, pero en verdad si te pones a pensar qué es lo que tú gastarías con tu hijo en la universidad en tu país local, o sea, cada vez que hay como que gastos chiquitos, al final se suma. De hecho, hemos hecho el cálculo antes de este video. En 5 países tenemos Chile, Colombia, Ecuador
México y Perú. El tiempo de estudios en estos países suele ser entre 4 años y medio a 5 años y medio, el pregrado del bachiller, y la inversión total entre lo que te cuesta la universidad y el costo de vida promedio de un universitario por todo el tiempo de duración está en un rango de los 80.000 hasta los 115.000 dólares por el diploma, ¿no? Lo cual, cuando lo ves, sobre todo hacia las opciones que hay en Europa, Europa se vuelve muy competitivo. O sea, Europa creo que todavía mantiene su competitividad. Si hablamos de competitividad en cuanto a costos, Claro. digamos, van a ser competitivas con respecto a las opciones que tenga cada alumno de manera local, ¿no? Entonces debería ser como una opción más a considerar si estoy considerando opciones locales, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta, es la calidad de la educación, ¿no? O sea, puedo estar pagando algo similar, pero ¿qué estoy recibiendo a cambio? ¿No? Estoy recibiendo una calidad educativa completamente distinta, estar inmerso en una cultura diferente, poder perfeccionar el inglés. Creo que es algo a tener en cuenta. Sin embargo, creo que es responsable mencionar que si bien el costo puede ser el mismo, parecido, requiere más liquidez. Sí. Porque mientras que en Latinoamérica yo lo invierto en un periodo más o menos de 5 años, allá puedo estarlo invirtiendo en unos 3 años y sí requiero pues un poco más de flujo de caja, ¿no? Sí, importante eso, también importante tomar en cuenta que dependiendo del país en el que esté el alumno, hay regulaciones de si puedes trabajar o no trabajar para tratar de minimizar un poco los costos, o de repente los alumnos a veces quieren utilizar eso para poder bajar un poquito los costos, ¿no? En tu experiencia con los alumnos, exalumnos nuestros que has conversado, que han hecho sus internships o trabajan en la universidad, ¿qué tan sostenible es poder tener ese ingreso para costear tus estudios o lo suelen usar para otras cosas? La mayoría de trabajos tiende a ser dentro del campus, lo cual aligera muchísimo la logística para los chicos. Porque, no sé, trabajo en la biblioteca, entonces voy a mi clase y luego me voy a la biblioteca a trabajar y luego regreso a mi otra clase. Entonces tiende a ser como súper sostenible a lo largo del tiempo. Normalmente con eso los chicos tienden a cubrir costos de cuarto y comida, por ahí, digamos, sí es un ingreso importante, ¿no? Y la gran mayoría lo puede sostener a lo largo de esos 4 años. Es totalmente viable. También hay oportunidades de poder disminuir los costos, pero eso lo hemos hablado en otro video hace poquito. Así que si están interesados en eso, pueden revisar un link que les dejamos acá abajo sobre oportunidades de becas y financial aid afuera. En realidad creo que ha sido sumamente importante, María Paz, poder conversar hoy día porque sí han habido ciertos cambios, sobre todo si uno ve el video hace 2 años y pico, el de ahora. Es importante tener en cuenta que obviamente las cosas van cambiando, los números van cambiando. Que hay inflación. Sí, en todas partes, ¿no? Pero ahí lo que uno tiene que ver es, ok, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo allá? Tratar de comparar en la misma base, ¿no? O sea, con los mismos, o sea, buscar el tema de cuántos años es en cada uno, el tema de los costos, de tomar en cuenta costos más allá del tuition, para poder hacer una comparación justa y ver qué es lo que se adecua a cada familia. Buenísimo. Espero que les haya gustado este video actualizando los costos de estudiar este 2025. Gracias, María Paz, por tu ayuda. Gracias, cuídate. Bye. También, chao, chao.